Día, digo, los grandes medios están en campaña del primer día. Gracias por haber venido. No, a ustedes. Imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena política. Lo vamos a conversar con Eduardo Fidanza, autor de un artículo en La Nación que dio mucho que hablar el otro día. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿El otoño se llamaba el artículo? El otoño del modelo, sí, sí. Bueno, yo ahí señalaba tres cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, que yo creo que estamos en la fase de las consecuencias de las políticas inconsistentes. Y me parece que lo que se habló, o lo que se lleva hablado esta noche, hay una cierta coincidencia de que hay problemas, yo digo, son consecuencias de políticas inconsistentes. Y yo lo que sostenía es que me parece que el kirchnerismo tuvo muchas ideas creativas en el origen, pero le costó renunciar a algunas. Entonces te quiero decir, hay tensiones entre las distintas cosas que el gobierno quiso hacer. Y a mí me parece que el fenómeno que expresa esto, que lo sintetiza, es la cuestión de la inflación. Y ahí me anoto claramente a la síntesis de Melconian, ¿no es cierto? Mañana, es verdad, no empiezan las clases por la inflación. Y por la inflación hay muchas cosas que se están complicando en este país. Ahora, vos hablaste de 3 puntos. Sí, sí, Uno después, es este. y después viene lo que yo llamo respuesta dogmática a los problemas. Y ahí hay unos antecedentes. Es decir, ¿qué pasó en los 80 cuando el austral empezó a dar rendimientos decrecientes, Charlie? La respuesta fue, y hay amigos de esa época que lo recuerdan así, la respuesta fue más austral, en lugar de repensemos la cuestión. Y vos que el gobierno, los problemas responden con más modelo. Y más modelo, como fue en su momento más convertibilidad, hay un punto ahí de dogmatismo, porque los gobiernos lo que hacen es, no pueden entender por qué, si una política fue exitosa durante un tiempo y les permitió, por ejemplo, ganar elecciones, ahora esa política no puede seguir siendo exitosa. Y yo digo, en el caso del kirchnerismo se agregan algunas cosas que tienen que ver con su seña de identidad, Charlie. Cierta cosa de amenaza, cierta cosa, yo hago ahí una metáfora de Funes el Memorioso. Este tema del control de precios, este tema del detalle, este tema de ir a ver, experiencia personal, haber ido a comprar una cafetera y tener que firmar un documento o una planilla de la AFIP y que se me pregunte si era bien de uso o bien de cambio. Bueno, estamos en un régimen que entra a pormenorizar y a detallar, y resulta que me parece que de ese modo no es como se solucionan las cuestiones. Ahora, en este cuadro que trazás, el otoño o la declinación del modelo, daría la impresión, por estudios, encuestas, que todavía el gobierno, la imagen de Cristina, sigue reteniendo un porcentaje de adhesión, digamos, que incluso le da expectativas electorales para octubre. Primero, el otoño no es el invierno, no, es el otoño. Son 4 estaciones. Por eso te digo. Segunda cuestión, eso es cierto. Y yo vuelvo a repetir algo que hablamos acá la última vez. El problema de la presidenta es un problema según se vea y de acuerdo a las expectativas que ella tiene. Si las expectativas es perdurar, y si la expectativa es pensar después de 2015, si la expectativa es Cristina eterna, si la expectativa... Ahí lo que se tiene es poco. Ahora, si se piensa más razonablemente en lo que se tiene en relación a lo que yo llamé acá hace un par de meses el final administrativo, la declinación natural, bueno, muy bien, la declinación natural, pero se pueden hacer muchas otras cosas. No da la impresión de que estén pensando eso el gobierno, ¿no? Digo, no da la impresión. Porque redobla sus políticas, redobla las confrontaciones, redobla el proyecto de la reforma, que cada vez se agiganta más. Sí, Charlie, pero vamos a hacer una cosa. Están las cosas que se dicen abiertamente y que se comunican, y están lo que sabemos que se llama el off the record, lo que se dice en el pasillo. Vos y yo conversamos con mucha gente que defiende honestamente este gobierno, pero en el pasillo ellos reconocen las inconsistencias, y yo creo que hay un punto que es un límite complicado, que es la forma en que este gobierno toma las decisiones, y el hecho de que a la presidenta no se le discute y no hay una mínima mesa. Todos los gobiernos toman sus decisiones arriba, ¿no es cierto? No es que esto es una democracia y llamamos a 50 funcionarios y les hacemos levantar la mano. Pero suele haber las mesas chicas. Yo creo que en el inicio de este proceso había una mesa chica con gente que se sentaba a discutir. Y esas mesas chicas lo que muchas veces hacen es que tienen algún representante que tiene una oreja puesta en la sociedad.
Entonces, de pronto, a lo mejor en esa mesa chica se podría decir hoy, y el problema de los docentes es que se están discutiendo salarios de 3, 4 mil pesos y vas al supermercado y gastás 500 pesos en una compra si tenés dos Ahora, hijos. están pasando cosas en la Argentina que aunque no tengas mesa chica y no tengas oreja, se escuchan igual. Bueno, no, perdón. No. El nivel de, y esto lo digo por otras experiencias, el nivel de aislamiento que puede tener un líder político es muy grande. Y esto empieza en un proceso que es vidrio polarizado, que es helicóptero, que es me deprimo si no me dicen lo que yo quiero escuchar. He tenido mucho éxito porque no lo voy a tener. Me deprimo si no me dicen, es muy serio. Pero eso no es una característica, esta es una característica personal. Vamos a decir, como dice Mercoñán, vamos a respetar la investidura presidencial porque la presidenta está en el centro de la escena, tuvo una muy buena elección, puede seguir adelante y puede ganar eventualmente las elecciones. Ahora, esto no quiere decir que no pueda un dirigente político estar atrapado en una lógica de aislamiento. Y otro tema más que me parece muy importante, Charlie, no todo es ideológico. Si uno ve la cuestión, ¿por qué no hay inflación en casi ningún país del mundo? Porque es una cuestión técnica y porque los gobiernos saben que en determinado punto de inflación lo que empieza a haber es un problema de cohesión social y empieza a haber una conflictividad. Hoy Alfredo Zayat, estaba mencionando recién López, Alfredo Zayat, un gran periodista económico que refleja los puntos de vista del gobierno, sin embargo, hay que leer lo que decía hoy sobre el control de precios. Ese control de precios, el gobierno no le ha puesto el corazón, el gobierno ni siquiera hay listas de control de precios, no hay acuerdo. En el congelamiento de precios no sabe en relación a qué, Charlie, no hay controles tampoco. La pregunta de Zayat es cómo puede ser que este congelamiento lo estén discutiendo las propias CGT oficialistas. Entonces, hay no solamente una falla técnica en esa implementación, porque los controles de precios son cuestiones del pasado, y esto está como técnicamente visto, sino que además hay una falla política en el consenso que se necesita. Amigo, me parece que todo esto tiene un límite, que es la realidad. Exacto. La realidad plantea los límites. Sí, claro. Que podrá ser a más tiempo o a menos tiempo, pero evidentemente y anoto la otra realidad. cosa, cuando a la presidenta le ocurre el abucheo por las víctimas, es una forma también de no ver lo que sucede alrededor. La gente tiene derecho a abuchear, fue un abucheo respetuoso, pero digamos así... ¿De qué abucheo estamos hablando? Cuando las víctimas el viernes... yo lo que escuché en la estación no fue tan respetuoso mañana. Digamos, fue una expresión, yo te diría... Digo, no estoy que te cuenta el abucheo, no fue respetuoso. Una expresión, sí, pero una expresión de la democracia argentina, ¿no es cierto? Que yo digo, se expresa como un psicodrama, porque es un como sí. Yo puedo tener una diferencia con vos, puedo subir el tono, pero ni te pego, ni te insulto, ni te mato. Me parece que eso. Ahora, el punto es ese, ¿por qué hubo ese abucheo? Bueno, habría que repasar. La gente, hay un tema muy importante y con esto cierro un poco el comentario. Hay una diferencia muy importante entre las cosas que la población recibe como informes en relación a lugares donde no está y no tiene experiencia. Y tenemos un caso, tenemos el caso Irán, el memorándum. Es una discusión entre especialistas. La gente lee el diario y dice, bueno, puede ser, no puede ser. Yo no estuve ahí, ¿no es cierto? Ahora, sobre cómo se viaja, sobre cómo se trabaja, sobre los precios, sobre los niveles de consumo, sobre la escuela, todo eso la gente lo vive todos los días. Y no se puede contrariar la experiencia diciendo que ocurre otra cosa. Yo venía, antes de acá, de ver un poquito fútbol para todos, me tocó, prendí la televisión en el entretiempo. Ya sabemos lo que es ese bombardeo publicitario. Sí, muy bien, hay cosas interesantes y otras cosas que contradicen el sentido común. ¿Qué quiere decir? La experiencia que cada uno de nosotros tenemos en la vida cotidiana. Ahora, si la cuestión es de política internacional, perfecto, porque las cosas que ocurren en los palacios, la gente no lo vive, y está bien que se le informe sobre eso y se discuta. Ahora, volviendo al docente de la provincia de Buenos Aires, llenar un carrito por la mitad son 500 pesos, salario 3.000, 4.000 pesos. No cierra por ningún lado, Charlie. Amigo, fue un gusto, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, está en su momento más difícil, lo conversamos después de esta pausa con Jorge Tellerman, aquí en A24. Fácil, no irrita,
Protege. Antitranspirante Nivea for Men Sensitive Protect. 48 horas de protección. 0% alcohol. Mauro volvió a tus mañanas.